Apreciada familia de Inder Santander, son las 3 en punto. Bienvenidos a su programa Reto Familia, que hoy transmite desde las instalaciones del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander. Bienvenidos todos, pónganse cómodos, alisten su café porque hoy vamos a hablar de resolución de conflictos interpersonales, un tema que sin duda resulta transversal en la vida de cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, hoy vamos a hablar de este tema que, como ya decimos, nos toca absolutamente a todos. Todos como personas estamos en la obligación de saber cómo prevenir, darle manejo y resolver nuestros conflictos interpersonales que se nos pueden presentar en cualquier escenario de la vida, en cualquier dinámica que tengamos, familiar, laboral, profesional. Vamos a encontrar el conflicto siempre latente, porque el conflicto forma parte de nuestra vida humana y en esa medida tenemos que estar dispuestos no a evitarlo, sino a saberlo manejar cuando se presenta, por supuesto también a saberlo prevenir y a saberlo resolver cuando ya estamos dentro de él. Por eso es que hoy vamos a hablar de algunos de los conflictos más comunes que escuchamos entre la familia, no solo santandereana, sino la familia colombiana, la familia humana. Vamos hoy a hablar de algunos conflictos con los que muy seguramente ustedes, familias, se pueden sentir ciertamente identificados. Hoy vamos a hablar de algunos conflictos como por ejemplo aquellos que se presentan entre los papás en discordia frente a los hijos por no separarse. Hablamos de los papás que no se separan porque a veces suponen o así lo han aprendido que separarse es un acto completamente negativo. Y resulta que muchas veces los papás se quedan juntos y los hijos tienen que quedarse como espectadores de una relación completamente desordenada, de una relación completamente conflictiva. Y en esa medida pues queremos hoy desde este programa de Reto Familia invitarlos a ustedes, familias, a que procuren no hacerse mala vida con las situaciones que se les presentan. Vamos a ver, y ojalá así sea, que esta tarde tengamos herramientas que nos ayuden a tener un mejor vivir, una mejor calidad de vida que sin duda se nota y se siente cuando la calidad de nuestras relaciones interpersonales está a la altura de la tranquilidad que queremos conseguir. Por eso es que hoy hablamos de conflictos que se pueden presentar en su casa y de pronto usted, ahí sentado que nos acompaña, se siente identificado por algunas de estas situaciones. A veces separarse no es necesariamente la peor de las opciones. Hablamos y hoy comenzamos con un primer caso que es este, el de los papás que no se separan porque deciden, al contrario, mantenerse juntos suponiendo que así le van a dar un mejor ejemplo a sus hijos. No, papás, el mejor ejemplo se le da a los hijos en la medida que sabemos tomar decisiones a tiempo y que sabemos separarnos a tiempo, cuando es el caso por supuesto, para que ellos no vayan a ver lo peor de nosotros. Miren que es una idea que de repente choca con lo que normal y hasta culturalmente hemos entendido. Hemos entendido que los hijos deben ver a sus papás siempre juntos. Hemos visto que esto es lo ideal, pero no siempre funciona así. Y por eso, cuando las relaciones se rompen, muchas veces la llamada es a que las relaciones se terminen, porque si bien estamos hoy hablando de resolución de conflictos, la resolución de conflictos no nos puede llevar a suponer que entonces vamos a entrar a un nivel de aguante hasta donde más podamos. Esto no se trata, y de esto no se trata la resolución de conflictos. Se trata de que usted procure su estado mayor de felicidad posible en este escenario que es la vida y que es muy corto ciertamente para perderlo con personas con las que de pronto no tengamos la mejor de las comunicaciones. Otro de los casos que se pueden presentar y que nombramos aquí solamente con el ánimo de que ustedes de pronto se sientan identificados es el hecho de las papás y los mamás, los papás y las mamás que dejan en la mitad de sus discusiones económicas a sus hijos. Entonces hablamos de un segundo escenario y es aquellos papás que tomaron la determinación de separarse pero siguen utilizando a sus hijos como una suerte de chantaje emocional. Muchas historias hemos escuchado en la vida a lo largo de la carrera en las que vemos a mamás y a papás indistintamente que ocurre que más bien que utilizan a sus hijos como un gancho emocional frente al otro. Hemos hablado de la palabra chantaje, que es una palabra bastante fuerte, pero realmente no se nos ocurre otra al momento de aproximarnos a las situaciones que muchos papás enfrentan con mamás ya separados. Importante que caigamos en cuenta, si de pronto algunas de estas situaciones nos están ocurriendo a nosotros, caigamos en cuenta, familia, le está pasando a mucha gente y en esa medida el programa de hoy pretende también llegar hasta ustedes. Otro ejemplo
tenemos parejas que ya no se soportan, pero aun cuando no tengan hijos, siguen juntos porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán los papás? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los abuelos? Bueno, si usted como pareja que está viviendo realmente un momento muy incómodo en su relación, usted sabe que ya esa relación no va para ningún lado, no pierda tiempo. La recomendación que hoy le damos es no le dé usted mayor valor de pronto a lo que la sociedad pueda pensar respecto a que usted se separe o a que usted siga en la relación. Al final solamente depende de usted el sentirse a gusto o el sentirse incómodo. Si usted se siente incómodo, puede moverse de esa relación y de pronto le estará haciendo también un enorme favor a quien en este momento es su pareja. Otro caso que podemos aquí traer a colación para poder ambientar esta tarde de solución de conflictos a nivel interpersonal es este caso, el de las parejas que son novios, que ya están comprometidos y que definitivamente se han dado cuenta que no son el uno para el otro, por decirlo de alguna forma. Y resulta que estas personas ya tienen hasta las tarjetas repartidas. Bueno, ¿qué pasa? Pues ellos se mueren de la vergüenza porque dicen, ¿cómo se le ocurre a usted que vamos entonces a decirle a nuestra familia que ya no nos vamos a casar? ¿Cómo vamos a pasar esa vergüenza social y pública de que ya hayamos pasado tarjetas y nosotros nos echemos para atrás? Miren, muchachos, eso es preferible porque es más fácil 10 minutos colorado que pálido toda la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Que si usted tiene el temor de comprometerse con alguien con quien no va a ir a ningún lugar al final de la vida, mejor no se comprometa. Evítese esos inconvenientes. Miren ustedes cómo la vergüenza se convierte, en este caso, en un factor completamente determinante y condicionante de las decisiones más trascendentales de la vida. Porque hoy estamos hablando de decisiones que hay que tomar y que cambian la vida para siempre, en el mejor de los casos, para bien. Así que, por eso, hoy hablamos de ese tipo de conflictos que se pueden abordar desde la narrativa de la resolución de conflictos. Bueno, si nosotros vamos a mirar cuáles son aquellos elementos que podemos tomar para abordar este tema de la resolución de conflictos, pues vamos a tener hoy como invitado al señor Daniel Goleman, quien en su obra La inteligencia emocional nos habla de un programa de la ciencia del yo. Es así, un programa educativo que él nos comparte en su obra La inteligencia emocional y que tiene una cantidad de puntos que hoy vamos a abordar a fin de que usted de pronto, ojalá, se sienta identificado y se sienta sobre todo motivado a aplicar alguno de estos elementos a su vida personal, a su vida real. Recuerde, nadie tiene la responsabilidad de resolver sus conflictos más que usted. Nadie puede esperar que los demás cambien. Aquí estamos apostándole en este programa de Reto Familia, estamos apostándole a que usted crea y se convenza de que el cambio en su vida depende de la actitud que usted asuma. A veces hay personas que se quejan y dicen, es que tengo personas que me estresan demasiado. Bueno, es usted realmente, familia, quien se estresa por la forma como interpreta lo que los demás hacen. Si estamos nosotros dispuestos a asumirnos como víctimas de los comportamientos de los demás, pues así va a ocurrir. Pero si entendemos que cada uno determina la forma como percibe aquello que ocurre a su alrededor, entonces podremos estar asumiendo la responsabilidad, que es uno de los principios fundamentales a los que se nos invita en esta narrativa de la resolución de conflictos interpersonales, es decir, entre las personas. ¿Y en qué escenarios estamos entre las personas? En todos los escenarios, académicos, familiares, sociales, profesionales, siempre vamos a tener necesidad de saber interactuar humanamente, porque de lo contrario podemos estar naufragando en ese intento de tener relaciones interpersonales positivas, asertivas y de buena manera. Recordemos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para rodearnos de personas, si se quisiera de alguna manera, buena vibra, que es como de muchas formas se dice, ¿no? Bueno, pues serlo nosotros mismos. Ser personas amables muy seguramente va a tranquilizar el entorno en el que estamos. Ser personas que no estamos dispuestas a la agresividad también le contribuirá a nuestro entorno para que sea mucho más pacífico y para que sea mucho más tranquilo. En este programa de la ciencia del yo que les estamos compartiendo del señor Daniel Goleman, vamos a encontrar algunos componentes y el primero de ellos es la conciencia de uno mismo. La conciencia de uno mismo hace referencia al hecho de saberse observar. Cuando usted se sabe observar, quiere decir que usted sabe reconocer aquello que tiene que mejorar, aquello que usted sabe que puede hacer mejor,
aquello que usted sabe que puede mejorar los ambientes y los entornos laborales. Si usted, por ejemplo, es una persona agresiva, si usted, por ejemplo, es una persona malgeniada, usted puede perfectamente ayudarse para no mostrar lo peor de usted. Al contrario, puede ser usted una persona que realmente contribuya a que la paz en los ambientes en los que usted pertenece, pues estén verdaderamente en un tono bien, en un tono tranquilo, en un tono respetuoso, sobre todo, que a veces es lo más difícil de conseguir. Observarse, reconocer los propios sentimientos significa que usted tenga la capacidad de darle valor, pero no solo valor, sino de darle nombre a aquello que a usted lo está haciendo sentir de determinada manera. A las emociones hay que ponerles nombre. Usted póngales nombre para que no caiga simplemente en decir que se siente bien o mal, porque esto al final puede que no nos diga y no nos lleve a ningún lado. Pero si usted sabe reconocer y sabe nombrar sus emociones, lo que va a pasar mágicamente es que usted va a poder tener los insumos necesarios para identificar las necesidades anímicas del otro. Recordemos, aquí estamos en un trabajo de altruismo, es decir, de ayuda a los demás. Como familias estamos en la posibilidad de ayudarle a las demás personas. Como miembros de una entidad estamos en la posibilidad de ir más allá y de ser empáticos a nivel profesional y fijarnos en lo que le pasa al otro. ¿Cuál es la tristeza que tiene? De pronto estamos en estos días muy lamentablemente siendo testigos de muchos duelos personales. Muchas personas en estos momentos están sufriendo las pérdidas de seres queridos. ¿Será que nosotros estamos al tanto de esos sentimientos ajenos? ¿Será que nos condolemos también? ¿Estamos dispuestos a ir más allá de lo que se espera de nosotros con tal de fijarnos en lo que hay en nuestro ambiente, en nuestro entorno personal? Quizás fijarnos en esas necesidades va a permitir que las personas también se sientan mucho más comprometidas con la entidad y en últimas que los resultados de las compañías, de las entidades, de las organizaciones, tanto privadas como públicas, pues sean mucho más fáciles de alcanzar. Cuando el equipo humano está verdaderamente unido y trabaja en equipo y los demás sienten la cercanía, no solo profesional sino personal de sus compañeros, las cosas funcionan mejor y sobre todo le quitamos el volumen a elementos como el chisme o como la disociación, que lo único que hacen es justamente eso, dañar las relaciones interpersonales y no permitirnos como equipo de trabajo avanzar en una misma dirección. Otro de los elementos que tenemos entonces es el manejo de los sentimientos. Miren ustedes cómo Daniel Goleman nos habla de esto. Dice controlar la conversación con uno mismo. Controlar la conversación con uno mismo para captar mensajes negativos tales como rechazos internos. Ojo, rechazos internos. Por ejemplo, usted puede darse cuenta del daño que hay detrás de la ira. Y esto lo hemos hablado anteriormente. ¿Qué pasa con las personas cuando están airadas? Las personas que están airadas generalmente tienen una tristeza, una carga emocional que no han podido liberar. Cuando aparecen de repente situaciones que detonan esa rabia, las personas se muestran airadas. Pero lo que tenemos que hacer, familias, es ir un poquito más allá. Detenernos para preguntarnos quizás cuáles son los elementos subyacentes, los factores subyacentes que hacen que alguien se muestre airado. No es normal estar con rabia todo el tiempo, pero a veces se nos olvida revisar qué es lo que hay debajo de esos comportamientos que no nos permiten mostrarnos de una mejor manera. A todos nos ha pasado y de pronto usted hoy tiene un compañero de trabajo que no esté dando lo mejor de sí. De pronto no es que sea mala persona, de pronto simplemente tiene una situación sin resolver en su vida personal y usted de pronto está en la posibilidad de saber de qué se trata. Obviamente con toda la confidencialidad, porque si aquí por algo tenemos que velar es por el respeto que conlleva y que supone la confianza. El respeto, la confidencialidad por aquello que nos cuentan siempre nos permitirá contar con la confianza de los demás. Vamos con un elemento siguiente que es el manejo del estrés. El manejo del estrés, aprender el valor del ejercicio, de la imaginación guiada y de los métodos de relajación. Aquí, en este mismo espacio de Inder Santander, ofrecemos actividad física a diario. Todos los días usted puede encontrarse con esta misma página
y hacer los ejercicios de distintas disciplinas que tenemos para ustedes. Esta noche, por ejemplo, a las 7 de la noche tenemos a Vicky Núñez, que es una profesora y campeona de tenis. Bueno, miren ustedes, es solamente un ejemplo para que ustedes vean cómo es de variada esta programación que tenemos para ustedes desde nuestro INDER Santander. Aprender el valor del ejercicio, aprender el valor de la imaginación guiada, aprender el valor de los métodos de relajación, y a veces no hay cosa más relajante que permitirse la empatía. La empatía, que es una herramienta clave y fundamental si estamos hablando de resolución de conflictos. No se nos puede olvidar, y la empatía, justamente miren ustedes cómo Daniel Goleman nos habla de ella. Es la capacidad de comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás, pero no solo eso, sino entender su perspectiva. Es decir, ponernos en la posibilidad de entender cuál es el contexto de la situación que está llevando a la persona a mostrarse emocionalmente de determinada manera. Miren ustedes qué tan difícil puede ser. Dificilísimo, porque si a veces nos cuesta encontrar cuál es el contexto de nuestra emoción, pues figúrense ustedes cómo será más complejo todavía intentar hacer este ejercicio en bien de los demás. La empatía, lo que conocemos coloquialmente con la expresión de ponerse en los zapatos del otro. Esto es la empatía, esa capacidad que usted desarrolla de condolerse de alguna forma por lo que al otro le sucede, de ponerse usted en los zapatos para saber qué necesita el otro. Por eso es que si usted ha vivido algún duelo por alguna situación particular, usted es el primer invitado a comprender y a condolerse por situaciones semejantes que estén viviendo las personas que estén rodeando su entorno. Comunicaciones. Forma parte también de este programa de la ciencia del yo de Daniel Goleman que hoy estamos entregando a ustedes. Y acerca de las comunicaciones, nos habla Daniel Goleman de hablar eficazmente de los sentimientos, convertirse en alguien que sabe escuchar y sobre todo convertirse en alguien que sabe plantear preguntas. Ojo con las preguntas, porque aquí estamos hablando del factor de la asertividad. Saber hacer preguntas en momentos puntuales. Saber acompañar a las personas en sus duelos en momentos puntuales. Saber hacer preguntas significa también saber qué no podemos preguntar. Si usted llega a un velorio, usted no se ponga a preguntar cosas tales como que cuántos años tenía el difunto. Hay preguntas que no al lugar. Hay preguntas que pueden resultar totalmente groseras, incluso en el contexto en el que las estamos haciendo. Impertinentes, imprudentes, preguntas que no llevan a ningún lugar, son perfectamente evitables de hacer, porque estamos procurando ser personas empáticas, resilientes y asertivas. Es decir, ¿qué quiere decir la asertividad? Recordemos las virtudes de Aristóteles. Aristóteles nos hablaba de que tenemos que encontrar el punto medio dentro de dos comportamientos odiosos. En este caso, los comportamientos odiosos que se pueden dar en tratándose de comunicación pueden estar dados por dos extremos. El uno es la agresividad y el otro es la sumisión. ¿Qué vamos a encontrar en el punto medio? La asertividad. Es decir, la capacidad de saber decir las cosas sin ser ofensivos y sin ser confusos. Es decir, no podemos decir cosas que no se entiendan. Para eso tenemos que tenerlas nosotros primeramente claras, para ahí sí intentar transmitirlas de la forma más clara posible. Familias, estamos hablando de resolución de conflictos interpersonales. Estamos hablando también de que podemos, siendo asertivos, prevenir el conflicto, porque aquí no solamente hablamos de la capacidad de resolverlo, sino de evitar caer en el conflicto por más humano que éste sea. Siguiente elemento, la aceptación de uno mismo. Qué difícil que puede ser este elemento. Miren ustedes lo que dice Daniel Goleman. Dice, sentir orgullo del bueno y verse a uno mismo bajo una luz positiva. Reconocer usted los propios puntos débiles y también reconocer los fuertes. Ser capaz de reírse de uno mismo, familias. Ser capaz de reírse de uno mismo es un salvavidas, porque cuando usted se toma la vida muy en serio y cuando usted de pronto los comentarios de los demás se los toma demasiado a pecho, puede que usted se note más ofendido de lo que debería. Puede que usted se note demasiado susceptible y esto no nos va a traer nada bueno. Ser susceptible trae problemas. Ser susceptible a veces hace que las personas no sepan cómo tratarnos porque no saben si nos vamos a delicar o no. En esa medida podemos dar también lo mejor de nosotros para que no vayamos a parecer antipáticos sin serlo.
Siguiente elemento, muy importante, la responsabilidad personal. Asumir responsabilidades, reconocer las consecuencias de las propias decisiones y sobre todo aceptar los sentimientos y los estados de ánimo cumpliendo compromisos, por ejemplo, estudiando, por ejemplo, tratando de ser empático. ¿Cómo uno asume la responsabilidad personal de sus actos y las consecuencias de sus decisiones? Bueno, cuando estamos completamente dispuestos a encontrar esos puntos conectores entre las cosas que de pronto no nos gustaron y nuestra participación en las mismas. Y alguien dirá, yo no participo de lo que no me gusta. Bueno, piénselo muy bien, porque de pronto sí, puede que usted, sin querer hacerlo, esté formando parte de algo que no le gusta y de pronto muchas veces lo hacemos involuntariamente. Vamos también a hablar de esa responsabilidad penal desde el punto, de esa responsabilidad personal desde el punto de vista del Ho'oponopono, que es una de las herramientas que hemos nombrado acá en este espacio de Reto Familia. Recordemos que el Ho'oponopono, que es una enseñanza que nos viene desde Hawái y nos habla a través del Dr. Hugh Len, por poner un ejemplo de sus maestros que lo enseñan a la humanidad, pues vamos a tener un concepto clave que es el de la responsabilidad. El maestro Hugh Len, maestro del Ho'oponopono, nos habla de la responsabilidad al 100%. Nos dice este maestro Hugh Len que nosotros somos responsables de todo aquello, no solamente lo que nos ocurre, sino que incluso somos de alguna manera responsables por las tristezas, angustias y afanes que estén viviendo personas a nuestro alrededor. Quiere decir eso que si usted se da cuenta de una situación dolorosa, usted también de alguna forma está siendo responsable. Y no porque la haya causado, no, sino porque usted también puede participar en la recuperación anímica de cualquier persona siempre y cuando usted así lo disponga. Solo se necesita un poco de voluntad para que usted pueda cambiar el mundo de alguna persona en particular. En esa medida la responsabilidad personal nos la muestra de manera puntual y eficiente el señor Hugh Len. Recordemos su historia cuando llegó a ser el médico de un hospital en Hawái y se encontró una serie de hojas y hojas de vida y una cantidad de historias clínicas en las que se nombraban aquellas enfermedades y aquellas aflicciones que tenían las personas. ¿Qué pasó? El maestro Hugh Len pidió una oficina, empezó a revisar todos esos expedientes y empezó a repetir las palabras que ya sabemos que son las que enmarcan el Ho'oponopono, que son: te amo, por favor perdóname, lo siento mucho y gracias. Y lo repitió muchas veces, imaginándose como real, como cierta y como propia la historia de todas las historias clínicas que estaba estudiando. ¿Qué pasó al cabo de un tiempo? Las personas mostraron una gran mejora y empezaron a recuperarse. Cuando le preguntaron al Dr. Hugh Len por qué esto había ocurrido, él explicó cuál había sido su método y lo resumió en estas palabras: 100% de responsabilidad, porque todo lo que pase a mi alrededor de alguna forma también me compromete. Bien, familias, estamos redondeando esta información que tenemos para ustedes hoy, información que esperamos que esté siendo de plena utilidad para ustedes, familias, que ojalá se estén sintiendo identificados muchos de ustedes por las situaciones que estamos aquí hoy mostrando en esta tarde. Vamos a aproximarnos hacia el final de esta intervención hablando de las habilidades de conducta, porque recordemos que la comunicación, que como seres humanos estamos dispuestos siempre a entregar, tiene dos presentaciones, tiene dos formas. Una es la forma verbal y la otra es la forma no verbal. En estas habilidades de conducta vamos a tener que, dentro de las habilidades no verbales, tenemos comunicarse a través del contacto visual, es decir, todo lo que no se haga a través de las palabras comunica, y hay quienes aseguran que esto es incluso hasta en un 92% de la comunicación no verbal. Entonces, dentro de las habilidades de conducta, usted puede fijarse en comunicarse de manera asertiva, clara, no agresiva, desde el contacto visual, desde la expresividad facial. A veces hay miradas que matan, a veces hay miradas que son totalmente odiosas y antipáticas y no tienen que decirle a usted nada para que usted se dé cuenta que le están diciendo algo horroroso. Bueno, los gestos, las muecas, los tonos de voz, en suma, la expresividad facial hace que nos estemos comunicando sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y por supuesto, dentro de estas habilidades de conducta también vamos a tener las habilidades verbales. Quiere decir esto, hacer pedidos claros,
hablar con claridad todo el tiempo, responder eficazmente a la crítica. Miren familia, si hay algo que ayuda en esta vida es la crítica, porque la crítica nos permite mejorar, pero cuando nos tomamos las críticas personales y decimos que es que fulano está diciendo esto por X o Y razón, menos en fijarnos que estamos procurando mejorar y ser mejores, pues realmente no llegamos a ningún lado. Entonces, responder eficazmente a la crítica quiere decir que su forma de contestar es mejorando lo que le están diciendo que hay que mejorar. Si usted se engancha en una discusión personal porque alguien lo critica, está usted siendo de alguna manera, familias, un poco desagradecido, porque realmente las críticas no son muy frecuentes para algunas personas y por eso cuando llegan hay que capitalizarlas. Resistirse a las influencias negativas, escuchar a los demás, sobre todo, participar en grupos positivos de personas con afinidades y con intereses en común. Familias, estamos hoy hablando de cómo mejorar las relaciones interpersonales a nivel de familia, a nivel de empresa. Cuéntenos cuáles son sus inquietudes, cuéntenos si estos temas les llegan a su vida, cuéntenos si estos temas repercuten en una mejora continua de sus relaciones interpersonales. Nos interesa que las familias estemos no solamente ahorita en este tiempo de cuarentena, sino en todos los tiempos estemos con capacidades de estar mejor, de entendernos, de sabernos comunicar, de sabernos decir las cosas. Miren que muchas veces es más importante la forma en que se dicen las cosas que las cosas mismas que se dicen, familias, y por eso es que traemos estos temas, para que no solamente tengamos actividad física, sino también actividad mental y hasta emocional en estos programas que preparamos con tanto afecto para todos ustedes. Reto Familia. Así terminamos y así nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles su generosa participación y compañía. No dejen de contestar, sino dejen de enviarnos sus comentarios para saber cuáles temas quieren ustedes que sean abordados en este su espacio Reto Familia. Nos vemos, familias, la semana entrante con un tema de todo su interés. Un abrazo y muchas gracias. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Chao.